Hoy vamos a hablar exactamente de qué es la montaña de Montserrat en Cataluña. De hecho, Montserrat es un nombre conocido prácticamente en todo el mundo, desde Australia a Sudamérica, Colombia, en Cataluña, por supuesto. Pero, sin embargo, esa extensión del nombre de Montserrat, que por cierto, para la gente que no vive en España ni en Cataluña, es una montaña, un macizo montañoso que se encuentra sobre unos 50 kilómetros de distancia de la ciudad de Barcelona. Esta montaña tiene una larga historia. Sorprendentemente, los catalanes no conocen demasiado la montaña. Yo diría que hay dos grandes tragedias para Cataluña, que es una de las regiones autónomas de España, pero históricamente siempre ha buscado su independencia. La primera tragedia es evidentemente esta, que no ha podido ser nunca un país, una nación totalmente independiente. Pero probablemente la segunda tragedia es que no conoce bien la montaña de Montserrat, que es de hecho su montaña, uno de sus emblemas fundamentales. Yo diría que los catalanes tienen una relación muy extraña con la montaña. Existen los catalanes tradicionalistas, que ven en la montaña meramente aspectos religiosos, tradicionales. Luego están los catalanes de izquierda, progresistas, que les cae muy mal el tema vaticanista y la religión católica y los monasterios, y rechazan en parte esa montaña. Y luego está una gran cantidad de aspectos cotidianos que los catalanes pasan en la montaña, desde excursiones, colegios, visitas turísticas y sobre todo también, podríamos decir, la famosa tradición nupcial, ya que cada joven catalana en parte sueña con casarse en Montserrat, en las capillas de Montserrat. Y para el turista extranjero, para los turistas japoneses, americanos, sudamericanos, Montserrat, o polacos, que vienen muchos, Montserrat es una excursión, un monasterio, una virgen, llegan y se marchan. Claro, todo esto lleva a un desconocimiento real de la montaña, porque Montserrat es algo más que todo esto. Entonces, lo que vamos a tratar aquí ahora, aproximadamente en esta conferencia, es explicar en pocas palabras qué es realmente la montaña de Montserrat e intentar definir la noción de lo sagrado con la montaña de Montserrat. Empezaremos básicamente tocaremos 3 o 4 puntos. Empezaremos con el tema de la geología. Nos dice la ciencia convencional geológica que Montserrat es un macizo, una montaña, que se creó hace millones de años porque ríos venían de los Pirineos con piedras, con cantos rodados, iban a parar a unas toberas de un mar interior y allí se apelotonaban, se apilaban constantemente esos materiales de arrastre. Al cabo de más tiempo, el mar se retiró y aparecieron estas formaciones como hechas por alfarero, esas extrañas figuras que determinan las rocas de Montserrat. Si reflexionamos sobre esto, veremos que de hecho nos encontramos con que Montserrat es una obra de la naturaleza doble, hecha 2 veces. Una en el Terciario, en la época de los Pirineos, son montañas jóvenes, y otra posteriormente, debido a la propia acción del agua, de los arrastres y del viento. Esto nos lleva al famoso conglomerado, el kárstico monserratino, que es como si fuera un mortero durísimo, creado a través de millones de años, y que da esta sensación de que no sensación, sino percepción, más bien dicho, de que las rocas son peladas y que la roca domina sobre la vegetación. Y es así ciertamente. Pero claro, este hecho sorprendente, que realiza una serie de formas, implica que Montserrat tiene una visión abisal, una visión como si fuera algo interior, algo que surge de los mares. De hecho, emergió de los mares Montserrat. Esas rocas, esas formas de las rocas a nivel estético producen lo que conocemos como paraidoilas. Las paraidoilas son estas visiones que uno tiene cuando hay un accidente natural y uno parece que adquiere forma humana o forma significativa. Ha ocurrido muchas veces en Marte.
en las tomas del Voyager en Marte y las sondas Viking. Montserrat ocurre lo mismo. Uno atraviesa Montserrat y a través de los siglos los catalanes han dado nombres a esas pareidoias. Está el cavall Bernat, los encantats, los frailes, la momia, el elefante, el mono. Es decir, existen cientos y cientos de rocas a nivel estético que todas han sido bautizadas por el imaginario del pueblo que habita cerca, que es el catalán. Claro, esto convierte Montserrat en un museo estético. Transitar por Montserrat es como si transitases con una visita a un gran museo europeo. Pero hay más del tema, a nivel geológico, ¿no? De hecho, si dejamos las ciencias positivistas y pensamos en ciencias románticas como las que Goethe nos propuso, la geosofía, veremos que parece ser que Montserrat, si aceptamos que la naturaleza no es objeto, sino que es sujeto, y aceptamos que hay arquetipos espirituales en la naturaleza, como indicaban las ciencias del siglo XIX, veremos que en Montserrat aflora el arquetipo real de la montaña. El arquetipo real de la montaña, que en otros lugares está enterrado por las formas, allí aflora tal como es. Eso sería una hipótesis de trabajo para muchos científicos, ¿no? Que se interesen además que por la geología convencional, por la geosofía, ¿no? Hay una famosa frase, además, un proverbio muy antiguo que indica los valles son de los hombres y las montañas son de Dios. Con esto ya entramos en el carácter especial de la montaña de Montserrat. Yo propongo inclusive a la gente que estáis viendo en esos momentos, que asistís a la conferencia, os propongo que hagáis un pequeño ejercicio de visualización con la montaña de Montserrat, los que conozcáis Montserrat. Cerrad los ojos y tratar de imaginaros en Montserrat un paisaje de payés, un paisaje campestre, con las vacas, las casas, las masías, los campos de cultivo. Al cabo de unos segundos fracasaréis. Es imposible. Las formas especiales de Montserrat, esos tremendos vericuetos, las toberas, los despeñaderos, esas extrañas formaciones, peladas, sin vegetación, impiden y muestran que esa montaña no es de los hombres. Es una montaña, en términos antiguos, para los dioses. Es pues una montaña, como otras en el mundo, en las que aflora algo diferente, a nivel estético y a nivel geológico, pero también a nivel magnético. Si ahora vamos a la geobiología, que es otra de las ciencias alternativas, estas modernas, Harman es uno de los creadores del tema, que afirma que hay evidentemente redes telúricas y que hay un magnetismo terrestre más allá de la fuerza de gravedad, veremos que Montserrat tiene una serie de energías que se expresan constantemente, muchas veces en las toberas. Si a esto le añadimos a que hay filtraciones de agua dentro de los monolitos y que se produce una fuerte ionización por los depósitos de agua interiores, nos daremos cuenta que hay muchos lugares de Montserrat, los Gorros, por ejemplo, en los cuales notamos una fuerte carga energética. Inclusive para la gente menos sensible, no solamente para un gran sensitivo, ¿no? Hay pues un magnetismo telúrico en Montserrat, que para cualquier viajero, visitante de la montaña, se acrecienta si atraviesa los senderos de Montserrat. Constantemente las plantas, los helechos, los pinos enanos, rozan a las personas y potencian su campo etérico, o según la tradición ayurvédica, potencian las auras de las personas. Por todo ello, nos apunta que Montserrat no es una montaña más. Tiene, por decirlo así, es como una puerta geológica, estética y energética a algo nuevo, a algo sagrado. Porque esa es la definición de lo sagrado. A nivel natural, lo sagrado es algo diferente del resto de los lugares, algo aparte, un lugar donde suceden cosas, y un lugar en donde es más fácil, a través de las energías, de la estética y la geobiología, entrar en contacto
con lo divino y entrar en contacto con uno mismo. Los que realmente captaron el tema, y esto es lo sagrado, los que realmente captaron el tema, de hecho, a ese aspecto de Montserrat, al aspecto sagrado de Montserrat, fueron, sin lugar a dudas, los chamanes megalíticos o chamanes ibéricos. Existen lugares en Montserrat y en sus entornos de cuevas, oquedades, de cultos ancestrales. Pero los modernos, la gente que ha experimentado lo sagrado en Montserrat, han sido siempre los ermitaños. Ellos son los verdaderos propulsores, antes de los benedictinos, de la montaña de Montserrat. Los descubridores. Ya en la época visigótica, antes de la invasión árabe, cuando Cataluña era arriana, existían ermitaños en las cuevas de Montserrat. El ermitaño, que es un fenómeno que ha tenido la montaña durante 1000 años, hasta el siglo XIX, el ermitaño de Montserrat, en la cual hay ermitas que todavía hoy se conservan, buscaba 3 cosas en la montaña. Una, la primera, el retorno a la naturaleza. 2, el autoconocimiento. Tratar de reflexionar sobre sí mismos y saber exactamente cuál era su destino personal, en un giro de su vida. Y 3, gracias a ese contacto de soledad y de naturaleza, a ese Montserrat interior, era posible conectar más fácilmente con la divinidad, con lo divino, tanto exterior como interior. Eso era el descubrimiento de los ermitaños de Montserrat, como existieron en otros lugares, en Egipto, al principio del cristianismo, en Turquía, en Grecia, en la tradición del Monte Athos ortodoxos, o la tradición del Shinto en Japón. Pero más allá de los ermitaños, vale la pena hablar también, para contestar a la pregunta ¿qué es Montserrat?, las personas que en los siglos modernos y fueron descubriendo el tema de lo sagrado en Montserrat. Básicamente los viajeros románticos. Para empezar, un personaje que la mayoría de las personas que estáis en la conferencia conoceréis, que es Ignacio de Loyola, Íñigo, el creador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Es poco conocido, pero él tuvo una visión, cambió su vida cuando llegó a Montserrat. Llegó a Montserrat, tuvo realmente su encuentro con Damasco, ¿no?, la caída del caballo de Damasco, y volvió a Manresa, se quedó un tiempo en Manresa, viviendo en cuevas, visitando Montserrat. Gracias a esta potencia de la montaña, él tuvo diversas visiones en el Cardener, en Manresa, frente a Montserrat. Y luego, evidentemente, en Italia, en la Storta, tuvo la visión definitiva en la cual le mostraba qué es lo que tenía que hacer para la Compañía de Jesús. Pero fue en Montserrat donde él hizo los ejercicios espirituales, donde tuvo la idea. Todavía hoy existe la cueva y existe la atmósfera de los ejercicios espirituales en Montserrat y en Manresa, en el Colegio de los Jesuitas. Otro viajero clave fue en el romanticismo Laborde, el francés, que se dedicó a pintar prácticamente, nos transmitió una belleza tremenda a través del arte de Montserrat. Pero desde el punto de vista de lo sagrado, lo importante es la conexión de Montserrat con la cultura germana, con Weimar. Humboldt, un gran viajero alemán, vino a Montserrat en el siglo XIX, a principios. Y cuando llegó a la montaña quedó anonadado, atónito, al ver que todas las cosas que veía en Montserrat, el monasterio, las rocas, las ermitas, los ermitaños, se asemejaban totalmente a un poema de Johann Wolfgang Goethe llamado Die Geheimnisse, los misterios, en la cual Goethe hablaba de qué era la religión, su visión de la religión. Humboldt quedó tan asombrado de esta coincidencia, pensó que Goethe había escrito ese poema con un sueño, porque Goethe nunca estuvo en Montserrat. Hizo un ensayo famoso, que todavía hoy puede encontrarse, el Montserrat, y se lo envió a Weimar, a Goethe. De esta forma, Montserrat entró en el imaginario europeo. La gran cultura germánica, Weimar, que era algo así como Internet para nuestra época,
supo de Montserrat. No solamente supo de Montserrat, sino que Goethe lanzó una famosa frase al leer el artículo, tiempo más tarde, cuando contestó a unos estudiantes. Dijo: cada hombre solo será feliz y hallará su paz interior cuando encuentre su Montserrat interior. Cito de memoria la frase. De esta forma convirtió en símbolo a Montserrat, símbolo para Europa, símbolo del autoconocimiento, del crecimiento personal. Esa fue la contribución. Schiller también introdujo una serie de ideas que ahora no podemos extendernos. Pero lo importante es que, con la frase de Goethe, la cultura germana ligó Montserrat definitivamente a Montsalvache, a la famosa tesis de Wolfgang von Eschenbach en la novela Perceval, en la que se nos habla de la búsqueda del Grial, que Perceval puede encontrar el Grial en un castillo allende los Pirineos llamado Montsalvache, y que la tradición de Weimar empezó a identificar con la posibilidad de que fuese Montserrat, aparte de Montsegur. Todo esto fue muy interesante, inclusivamente de cara al siglo XX, ¿no? En el siglo XIX hubieron catalanes románticos, Verdaguer, por ejemplo, o Maragall, Joan Maragall, que conocían esta conexión germana y que conectaron rápidamente con el tema de lo sagrado en Montserrat. Verdaguer es especial en esto. A pesar de su cristianismo convencional, llamémoslo así, fue un gran conocedor de lo sagrado en Montserrat. El Virolai es uno de estos himnos extraños que nos dicen muchas cosas de ese tema. En el siglo XX quería destacar a un artista, Joseph Beuys, el gran personaje del arte moderno, el creador del happening, el famoso artista alemán, piloto de la Luftwaffe, que cambió su vida. Cuando vino a España y visitó Montserrat, se quedó anonadado con Montserrat. Lo relacionó bastante con los Rosacruces, que en el poema de Goethe también sale, y con la antroposofía de Steiner. Steiner había conocido Montserrat a través de Weimar. Y Beuys escribió algo sensacional sobre Montserrat y sobre Ignacio de Loyola. Manresa, Estación Central, que nos explica cuál es la última visión de lo sagrado en Montserrat. Una obra prácticamente desconocida para la mayoría de los catalanes. Bien, vamos a terminar con el resumen entonces de qué es lo sagrado y qué podemos hacer para aproximarnos a Montserrat. Hemos visto que Montserrat es algo sagrado en el sentido de las antiguas tradiciones religiosas. Evidentemente, gracias a ese magnetismo de la montaña, a esos aspectos estéticos, geobiológicos e históricos de la montaña a través de Weimar, Montserrat es un lugar de autoconocimiento, de crecimiento personal y de encuentro con lo divino. Que exista la Virgen Nerga, que exista la Atenea Negra, la Virgen Montserratina, es una prueba más de la adoración de lo sagrado en Montserrat. Montserrat es, pues, y ya podemos decirlo, que es la montaña que tendrían que conocer los catalanes desde este punto de vista. Tendría que ser como el Machu Picchu de los incas, como el Kailas, evidentemente, de los tibetanos, como la Arunachala de los hindúes, como el Ayar Rock o el Monte Ururu para los aborígenes australianos, como el Sinaí para los judíos y para la tradición de Palestina. De hecho, Verdaguer alude que Montserrat es el Sinaí catalán. Tendría que ser, pero no es. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. El catalán desconoce, pues, esa historia de Montserrat. Que Montserrat es y puede ser el desencadenante de un cambio de conciencia en Cataluña. Montserrat puede perfectamente convertirse en uno de los desencadenantes de un cambio de paradigma espiritual en Cataluña. De hecho, hace falta, nada más para aproximarse a esto lo sagrado, hace falta la iniciación de la montaña. Iniciarse a algo es acercarse a algo, no meramente con la sola razón, sino viviendo una experiencia y colocando la conciencia en una posición diferente de lo lógico racional.
La conciencia tiene que estar espiritualmente elevada y abierta a las intuiciones. Tenía razón Steiner, Rudolf Steiner, cuando hablaba de la necesidad de aproximarnos a los mundos superiores. Montserrat puede ser perfectamente una escalera para esos mundos superiores. Falta pues la iniciación a Montserrat. ¿Cómo aproximarnos a este nuevo Montserrat espiritual? Pero esta, compañeros, será un tema para la próxima conferencia. Muchas gracias a todos.